Ya, muy bien, estimados maestrantes, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión prevista para esta jornada de sábado, ¿no? Se ha dado una tolerancia de 10 minutos, así es que creo que es un tiempo prudente para poder conectarse a estas sesiones sincrónicas, ¿no? No nos olvidemos que también es importante la participación en la sesión sincrónica, ¿no? En ese sentido, vamos a iniciar nuestra sesión. Ya, a efectos de siempre considerar el tema de la participación, se está sacando una capturita de quienes estamos presentes. Muy bien, voy a compartir pantalla. Ya, ya. Muy bien, un poquito retrotrayendo lo que hicimos la sesión de ayer, ¿no? Hemos hecho un análisis desde el punto de vista conceptual, ¿no? Respecto a lo que es el pensamiento eurocéntrico, es decir, también el eurocentrismo, y cómo esto influye, ¿no? en la producción o construcción de conocimientos, ¿no? Fundamentalmente orientado a lo que es la educación superior, ¿no? De manera específica o particular, pero el análisis creo que también que se ha realizado ha sido de carácter global, ¿no? Para los diferentes niveles, diría yo, ¿no? Eh, Hemos abordado este análisis y este estudio desde el punto de vista crítico y decolonial, ¿no? A objeto precisamente de poder identificar elementos en lo que es este primer aspecto o macrocategoría, diríamoslo así, de lo que hemos denominado la interculturalidad, ¿no? Y la pregunta que dijimos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros desarrollar, ¿no? Procesos, diría yo, en educación superior, procesos académicos, procesos pedagógicos en educación superior, procesos de producción de conocimientos, de construcción de conocimientos a partir de la interculturalidad, ¿no? Y estos elementos precisamente a los cuales nos hemos referido en la sesión de ayer nos han posibilitado comprender precisamente este primer espacio de intraculturalidad, ¿no? Eh, Viendo, diríamoslo así, más a profundidad, ¿no? Las categorías que conllevan, diría, para poder realizar un estudio a este nivel, ¿no? En la cuestión intercultural o interculturalidad, ¿no? Básicamente lo que hemos hecho es ver la perspectiva, ¿no? De un segmento poblacional, ¿no? Llámese naciones y pueblos indígenas originarios, ¿no? Grupos de trabajadores, obreros, la gente que está al margen, ¿no? De los procesos de esa condición, digamos, o situación de poder en los cuales se sitúa. Hemos indicado, ¿no? Esta condición, ¿no? De colonialidad del poder, del ser y del saber, ¿no? Eh, y hemos finalizado con estos cuadros que estamos compartiendo, siempre en el sentido de reflexionar, ¿no? ¿Cómo estamos o cómo están nuestras universidades, cómo está Bolivia en cuanto a lo que es la construcción o producción de conocimientos, ¿no? Producción científica, ¿no? Y ahí sacábamos algunas conclusiones, ¿no? Respecto a que algo probablemente se tiene que realizar o algo no se está haciendo bien, ¿no? En relación a esto, ¿no? Muy bien, ahora para la sesión de hoy vamos a ir viendo algunos también elementos o supuestos teóricos, categoriales en relación a lo que es una perspectiva de un pensamiento emergente, ¿no? Con seguridad hay varios aspectos, ¿no? Desde diferentes enfoques y paradigmas inclusive, pero estamos abordando en esa línea de colonial, ¿ya? Muy bien. Vamos a proseguir. En el documento de apoyo que nosotros
hemos colgado o está en este caso en plataforma, hemos visibilizado, ¿no? Estas dos preguntas, ¿no? O grandes preguntas, en todo caso, que nos van a orientar o nos permiten también reflexionar, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? La primera que dice, por ejemplo, ¿de cuál será, dice, entonces el pensamiento local incontaminado que puede erigirse indómito frente al universalismo científico y proponer, ¿no? Eh, otra manera de concebir y construir conocimientos, ¿no? Que a la vez tenga legitimidad y poder para establecer un diálogo simétrico entre saberes, ¿no? Mm, la otra pregunta que nos planteamos también es cómo generar un relacionamiento epistémico que no reproduzca la dominación de sujetos y de saberes, ¿no? Sin sucumbir al eurocentrismo, ¿no? Al colonialismo y al racismo que impregnan las ciencias hegemónicas y que más bien, ¿no? Contribuya a la decolonización del conocimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo generar este relacionamiento, si vale el término, ¿no? En función a lo que es un conocimiento local, nos está planteando, ¿no? Y también en función a lo que es este conocimiento universal, ¿no? Que desde ya, diríamos, de manera antelada, y la anterior sesión también dijimos de esa manera, no es definitivamente negar o desechar, ¿no? Sino que es encontrar o plantear formas y maneras de establecer un equilibrio. Acá nos está planteando un diálogo simétrico, ¿no? Entre saberes, ¿no? Desde ya, la respuesta inmediata que nos da en esta situación es que este conocimiento necesariamente tiene que estar ligado a las tradiciones ancestrales como el más indicado para generar esto, el descentramiento epistemológico, ¿no? Es decir, que el conocimiento no solamente, o ya no esté definitivamente solamente centrado en, en una perspectiva, ¿no? Veremos, por ejemplo, una línea abismal, hay una categoría, por ejemplo, como pensamiento abismal, que lo vamos a ver, pero la idea es que encontremos ese equilibrio, ¿no? Entre saberes y conocimientos, ¿no? Y fundamentalmente también dice que ven el mundo como una totalidad en la que todo está relacionado con todo, ¿no? Todo está relacionado con todo. Entonces, fíjense que ya estamos viendo algunas características y elementos de lo que nos plantea esta nueva perspectiva decolonial, ¿no? De la producción de conocimientos, ¿no? Que esté articulado y que esté relacionado con el todo, ¿no? Entonces, ahí encontramos un elemento importante, ¿no? Ahora bien, en función a esa situación, ¿no? Eh, hay un concepto y una categoría que es, por ejemplo, la decolonialidad, ¿no? Que nos plantea fundamentalmente, ¿no? La reconstrucción, dice, radical de seres, en este caso, del poder y del saber, ¿no? Hay un proceso, por ejemplo, un paradigma que está en esta perspectiva, que es el paradigma indígena descolonizador, por ejemplo, ¿no? Que nos plantea precisamente una metodología, ¿no? Que es el desmontaje, ¿no? Fundamentalmente, la reconstrucción y la reescritura, ¿no? Esto orientado más fundamentalmente en relación a lo que son las ciencias sociales y en relación, por ejemplo, a lo que es la historia, en lo que decíamos de reescribir nuevamente la historia, ¿no? Eh, y así, en esa perspectiva, ¿no? Se posibilite la creación de condiciones, dice, radicalmente diferentes, ¿no? No nos plantea básicamente un elemento así concreto, ¿no? Sino una perspectiva de que exista condiciones, ¿no? Diferentes, ¿no? Eh,
de existencia, de conocimiento y del poder, ¿no? Diferentes en relación a eso, ¿no? A la existencia de conocimientos, reconocimiento de conocimientos, ¿no? Y también equilibrio, diríamoslo así, en el poder, ¿no? Para lograr, dice, sociedades distintas, ¿no? Construir alternativas a esta eurocentricidad, ¿no? Un proyecto de transformación social, política, epistémica y humana, ¿no? Fíjense que acá ya ingresa, digamos, un elemento, ¿no? Político, vamos a decir, ¿no? Que lo podemos entender, ¿no? En relación a lo que es la transformación, ¿no? El cambio, ¿no? El carácter, por ejemplo, humano, ¿no? Eh, Vamos a ver que lo que se observa, ¿no? Y se critica con seguridad son elementos en relación a lo que, hacia dónde está orientado, por ejemplo, la humanidad, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva que nos plantea, por ejemplo, este desarrollo, entre comillas, ¿no? Y de ahí, ¿no? Este proyecto de transformación, ¿no? No solamente va en la cuestión social o epistémica, ¿no? Sino también humana, ¿no? Que es algo más profundo en su perspectiva, ¿no? Y así, ¿no? Plantear un imaginario, una visión de un mundo, es decir, de otro mundo, ¿no? Plantear la organización, ¿no? De otra forma, otro mundo posible, diríamoslo así, ¿no? Entonces, en esa perspectiva es importante, dice, pensar y crear las condiciones para un poder social distinto, ¿no? Como también una condición social distinta, tanto del conocimiento como de la existencia, ¿no? Eh, También nos plantea, ¿no? Una interculturalidad que se abra espacio en el debate epistemológico a la sabiduría ancestral, ¿no? Se plantea un relacionamiento sin dicotomías ni subordinaciones basado en la complementación, el equilibrio, el consenso y el respeto a la identidad del otro, ¿no? Es esta perspectiva decolonial, ¿no? Eh, es en relación, por ejemplo, a lo que podemos comentar, um, la filosofía indígena, ¿no? Que nos plantea, por ejemplo, estos 4 principios, ¿no? Por ejemplo, el principio de relacionalidad, ¿no? El principio de reciprocidad, ¿no? El principio de correspondencia y el principio de complementariedad, ¿no? Decimos principios como elementos que rigen, dice, ¿no? La naturaleza y el mundo, ¿no? Por ejemplo, el principio de relacionalidad, ¿no? En el sentido de que todo está eh, articulado, ¿no? Definitivamente todo existe una conexión, ¿no? Y por ese motivo, dice, ya digamos en algún ejemplo, si es que ocurre, digamos, un fenómeno en un X espacio, ¿no? Inmediatamente ese fenómeno, esa situación, ese hecho, no es aislado, ¿no? Sino que afecta fundamentalmente, ¿no? A otros elementos u otros aspectos, ¿no? Y precisamente eso es lo que nos hace notar, ¿no? El principio de relacionalidad. Por ejemplo, ¿no? Ese mismo principio se puede aplicar en varios aspectos. Tal vez el más concreto y fácil de comprender, por ejemplo, es el tema del medio ambiente, ¿no? Es decir, mm, no sé, por ejemplo, una mina o centros mineros explotan, obviamente, la riqueza mineral, ¿no? Y obviamente esa afectación que puedan realizar, ¿no? Al medio ambiente no es que es solamente ese espacio, ¿no? Ese segmento, sino que inmediatamente contamina el suelo, la tierra, ¿no? El agua, y a partir de eso, pues toda una cadena, ¿no? Diríamos, ¿no? De
de elementos, ¿no? En este caso de la naturaleza, de la flora y la fauna, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense que es uno de los elementos que manejan, ¿no? En lo que es los saberes y conocimientos, ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de la salud, ¿no? Obviamente estas son perspectivas, ¿no? Que cuando tenemos una afección en algún eh, órgano de nuestro cuerpo, por ejemplo, y no es que es solamente ese órgano, por así decirlo, ¿no? Sino es que ese órgano está conectado, ¿no? Con otros órganos del sistema, y es básicamente un sistema, y de ahí porque no es sencillo el hecho de que solamente se ataque esa parte y bueno, desaparezca, ¿no? Eh, Solamente un dato, ¿no? Con el tema del COVID, por ejemplo, ¿no? No es que el COVID les haya, por ejemplo, matado, dañado el organismo a muchas personas, ¿no? Sino que son, por ejemplo, las secuelas que haya dejado esa situación en los pulmones o en otros órganos definitivamente, que es lo que ha ocasionado en muchos casos, ¿no? Eso como dato ustedes con seguridad lo han leído. Pero bueno, muy bien, estamos hablando, ¿no? De que debemos pensar, dice, ¿no? En función o desde esa perspectiva de la decolonialidad, ¿no? Que podamos plantear, ¿no? Este tipo de conocimiento, ¿no? Un conocimiento que está conectado, ¿no? Con todo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo podemos plantear esa situación, ¿no? O sea, ¿qué metodologías y caminos seguir en esa perspectiva? Muy bien. Siguiendo en esta perspectiva de decolonialidad, ¿no? Lo que nos posibilita, ¿no? Precisamente es entender, dice, las realidades sociales que se han ido construyendo en la periferia. Es como si dijéramos, existimos, ¿no? O estamos acá, ¿no? Y la idea es comprender, ¿no? Es interpretar esas realidades sociales, ¿no? Que se van dando en estos segmentos. Y precisamente la categoría centro-periferias, ¿no? Es la que se maneja para entender y comprender cómo, ¿no? Es decir, los espacios de poder, ¿no? Han abarcado precisamente estos segmentos, ¿no? Que serían, que se constituyen en el centro, ¿no? La civilización, la ciencia, el conocimiento, etcétera, ¿no? Y todo lo que definitivamente no está en esa perspectiva, ¿no? Sería, pues, lo subdesarrollado, la pobreza, los pueblos indígenas, ¿no? Etcétera, en la periferia, ¿no? Y obviamente en esta perspectiva de colonial nos permite o nos está dando un planteamiento de poder volcar la mirada en esa perspectiva, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Se asume una postura epistemológica en donde los dominados cobran visibilidad en la construcción de la historia, ¿no? Ya hemos señalado quiénes serían estos sujetos, ¿no? Contra el relato que busca decir lo no dicho. Ahí habría que pensar en función a lo que hemos ido señalando la sesión del día de ayer, ¿no? ¿Qué aspectos, pues, no se han logrado, ¿no? Señalar, mencionar, estudiar, ¿no? Y obviamente frente a la construcción de una narrativa, vamos a decir, cientificista, ¿no? Que ha relegado los otros aspectos que dentro los elementos, diríamos, de la ciencia, obviamente no encajan y no se comprenden, ¿no? Sin embargo, vemos que la realidad, como hemos ido enfatizando, es más allá, diría yo, del conocimiento científico, ¿no? Y la realidad se manifiesta en el día a día, ¿no? Es decir, por ejemplo, temas que van con la naturaleza, con el medio ambiente, son aspectos, ¿no? De nuestra realidad, ¿no? Por ejemplo, ahora el tema del agua, ¿no? Y probablemente no es preocupación mucho de la ciencia, ¿no? Eso.
Entonces, se trata, dice, de encontrar, ¿no? Nuevos relatos, ¿no? De la historia de la humanidad, ¿no? Nuevos relatos, ¿no? De las problemáticas, de las necesidades de la humanidad. Y bueno, en humanidad estamos definitivamente todos, ¿no? Muy bien, en ese sentido, ya un poco sintetizando lo que hemos ido señalando, el planteamiento de estos conocimientos, ¿no? De estas epistemologías del sur, ¿no? Que corresponden ya a un paradigma emergente, ¿no? Un paradigma lo denomina de una vida decente, ¿no? Nosotros en Bolivia hablamos en el ámbito educativo de un principio, ¿no? Filosófico que es el vivir bien, ¿no? Y es un aspecto que orienta, probablemente no se concretice en muchos aspectos, pero es el horizonte, ¿no? El vivir bien, ¿no? El vivir bien como paradigma o como principio filosófico en este caso, ¿no? En el cual todo el conocimiento científico es natural, ¿no? Y científico social, ¿no? Entonces, por lo tanto, tiene que estar ya al servicio precisamente, ¿no? Y en respuesta, ¿no? A esas problemáticas y necesidades de la humanidad, ¿no? Eh, Ese es un aspecto, ¿no? Importante que nos destaca, ¿no? No es rechazar, no es negar definitivamente al conocimiento científico, ¿no? Sino en la perspectiva de poder reorientar, ¿no? En cuál es su función probablemente primigenia, ¿no? Por el cual se ha planteado eh, en relación a lo que a través de un proceso, como hemos señalado, ¿no? Ha ido cumpliendo definitivamente la ciencia, ¿no? Todo el conocimiento es local y total. Reitero, ahí destacamos el hecho de que todo conocimiento se origina en un contexto específico, ¿no? Y responde en realidad a un contexto local, ¿no? Eh, y por lo tanto, ¿no? Es un conocimiento total, ¿no? Esto en relación a lo que es el conocimiento universal, entre comillas, ¿no? De que este conocimiento universal sería pues la consolidación máxima, ¿no? De lo que es posiblemente ya la ciencia, ¿no? O el conocimiento en sí, ¿no? Básicamente, como dice nuestro texto de apoyo, ¿no? Teniendo el conocimiento universal, básicamente ya somos o nos constituimos como dioses o pequeños dioses, porque ya la sabiduría sería plena en todo sentido, ¿no? Y obviamente a partir de eso, pues existe un solo conocimiento, ¿no? Y los demás dejarían de ser precisamente ese conocimiento, ¿no? Y esta es esa perspectiva que nos da, digamos, el otro lado, en sentido de decir de que todo conocimiento es local, ¿no? Es local. Y por lo tanto, vale, ¿no? Vale. Todo el conocimiento es autoconocimiento, ¿no? Es decir, es un conocimiento que más allá de establecer una relación sujeto, de conocer, ¿no? La naturaleza, etcétera, es y nos permite, dice, conocernos también, ¿no? A nosotros mismos, es decir, a nuestros contextos, a nuestros espacios, a nuestras realidades, a nuestras formas de ser y existir, ¿no? En este mundo. Todo conocimiento o todo el conocimiento científico busca constituirse en sentido común, ¿no? Esto reiterando y ratificando aquello que ya hemos señalado, es decir, que la ciencia no debe alejarse de la realidad, ¿no? Sino que más al contrario, debe ser parte de la realidad, ¿no? Debe ser parte de nuestras problemáticas sociales, ¿no? Emergentes, ¿no? Esos son algunos presupuestos en relación a estas epistemologías del sur. Ahora, en esta perspectiva nos plantea esta
relación, esta comparación, ¿no? Para poder ver una línea, dice, divisoria, que básicamente divide, ¿no? Entre lo que es, digamos, un conocimiento científico, un conocimiento occidental y un conocimiento indígena, ¿no? En ese sentido, estamos hablando de un pensamiento abismal, ¿no? En el sentido de que existe mucha distancia y mucha separación, ¿no? Entre unas culturas, en este caso la modernidad, frente a aquellas naciones y pueblos indígenas originarios, digámoslo así, relegados, ¿no? Es decir, un pensamiento occidental, moderno, que hubiese superado, digamos, una línea, ¿no? Y obviamente es esa línea, una línea que nos divide, ¿no? Y precisamente imposibilita, ¿no? Una copresencia de los dos lados de la línea, ¿no? En ese sentido, ¿no? Estamos hablando de un sistema visible, ¿no? Donde se refleja estos elementos, ¿no? Un paradigma sociopolítico de regulación y emancipación, ¿no? Un campo de conocimiento en donde el pensamiento abismal consiste en conceder a la ciencia moderna el monopolio de la distinción universal entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Separa la ciencia de la filosofía, ¿no? Y de la teología, ¿no? Crece sobre una línea invisible, una línea abismal, ¿no? El derecho moderno está determinado por lo que se considera legal o ilegal, ¿no? Avanza, dice, operando sobre la línea abismal que divide lo humano de lo subhumano, ¿no? Regula la emancipación, ¿no? Las luchas anticoloniales y procesos de independencia, ¿no? Este sería algo, un aspecto que es visible, perdón, un sistema visible, ¿no? Por el otro lado de la línea, hablamos de territorios coloniales, ¿no? Obviamente que han sido objeto de apropiación, ¿no? Y de violencia, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Lo invisible, digámoslo así, constituye el fundamento de lo visible, es decir, lo que no se ha dicho, lo que no se ha estudiado, es fundamento de lo que se posibilita o se proyecta, ¿no? A estudiar. Desaparece como realidad, ¿no? Hecho producido como no existente, ¿no? Si vale el término gráfico de la anterior diapositiva, entre centro y periferia, y eso es una cuestión latente, ¿no? Y eso lo hemos visto en la colonia y quién sabe, se vive también en la actualidad, ¿no? Entre comillas, barrios de ricos y en la periferia está todo lo demás, por así decirlo, ¿no? Formas de conocimiento que no pueden ser adaptadas a ninguna de esas formas de conocimiento. Conocimientos populares, laicos, plebeyos, campesinos, indígenas, ¿no? Saberes ancestrales, ¿no? Que, vamos a decir, miren, no pueden cruzar esta línea, ¿no? Esta línea eh, invisible, ¿no? Que separa, ¿no? Una línea abismal, ¿no? Eh, definitivamente, ¿no? Es imposible, diríamos, que pueda pasar o superar esta línea, ¿no? No hay conocimiento real, ¿no? Hay creencias, opiniones, magia, dice, idolatría, comprensiones intuitivas o subjetivas, ¿no? Reclamo contra, bueno, eso es un aspecto, ¿no? Reclamo contra la exclusión radical, apropiación, violencia, tener derecho de ser excluidas en la regulación, emancipación, ¿no? Eh, bueno, acá estamos hablando de la exclusión, ¿no? Y la imposibilidad, ¿no? De poder ser contempladas en relación a lo que es un paradigma, digamos así, sociopolítico. Esto obviamente está haciendo referencia a un proceso, ¿no? Histórico en el cual, por ejemplo, ¿no? El ejercicio de la ciudadanía, como así decirlo, no es que ha iniciado así como lo conocemos actualmente, ¿no?
sino que en un momento dado, por ejemplo, ¿no? Los indígenas no eran precisamente ciudadanos, no participaban en estos eh, ámbitos de la política, por ejemplo, ¿no? También, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Es decir, no podían, no debían participar, ¿no? Y básicamente la mujer era una especie en relación a lo que es el marido, el esposo y el padre, una prolongación, ¿no? De lo que es el esposo, perdón, de lo que es el padre al esposo. Bueno, como verán, hay muchos ejemplos o varios aspectos de lo que se puede hablar en relación a estos elementos, ¿no? Pero lo que se explicita a partir de esta diapositiva y mostramos, ¿no? En relación a lo que existe, ¿no? Una línea abismal que divide precisamente, ¿no? Entre una realidad objetiva, ¿no? Y una realidad subalternizada. Y aquí nos dice inclusive una realidad invisible, ¿no? Y posiblemente que no se, que no se desea ver, ¿no? Que no se desea eh, entender ese lado de la otra realidad, ¿no? Eso en relación a esta categoría de pensamiento abismal, ¿no? Y a partir de eso es que hablamos en relación a lo que son el pensamiento emergente que estamos analizando, un pensamiento posabismal, ¿no? Un pensamiento posabismal como un pensamiento ecológico, ¿no? Entonces, a partir de ese aspecto, entendemos, ¿no? La ecología de saberes, ¿no? Es decir, que podamos producir un pensamiento, ¿no? Y una capacidad de actuación más allá del pensamiento abismal, ¿no? Que hemos visto que el pensamiento abismal es el pensamiento occidental y moderno, con sus características, ¿no? Una ecología de saberes que nos plantee una concepción posabismal marxista de emancipación, ¿no? De trabajadores, de lucha con poblaciones descartables, ¿no? Del sur, ¿no? Es decir, que nos permita el reconocimiento de todos, definitivamente, ¿no? Y el reconocimiento de todos. En esto quiero hacer un comentario, por ejemplo, que distingue, decía, en relación a lo que es una perspectiva marxista, ¿no? En relación a lo que es, por ejemplo, burguesía y proletariado. Ellos también hacen un análisis, una interpretación de la realidad histórico-social, ¿no? Y bueno, tienen toda una teoría y su método definitivamente en relación a eso. Pero la diferencia radicaría, ¿no? En relación a que para que se logre eso, ya el marxismo, por ejemplo, plantearía lo que es la revolución, ¿no? O la lucha de clases, por así decirlo, ¿no? Eh, y a partir de eso, de esa lucha de clases, obviamente la superposición, ¿no? De una clase, en este caso el proletariado, frente a la burguesía, ¿no? Y bueno, esa es una perspectiva marxista, ¿no? Y el planteamiento de la ecología de saberes, por ejemplo, está orientado a ver en relación, yo sé que ustedes han leído, por ejemplo, a Paulo Freire, ¿no? En su texto Pedagogía del oprimido, también hace un análisis en relación a lo que es, ¿no? Los opresores y el oprimido, ¿no? Y es precisamente que orienta, ¿no? A que, obviamente, a través de un pensamiento crítico, ¿no? Que el oprimido, primero, ¿no? Pueda reconocerse, diríamoslo así, como tal, ¿no? En su condición de oprimidos. Porque a decir de Freire también es difícil, ¿no? Estudiarse o comprenderse o mirarse, ¿no? En esa perspectiva, o mirarse a uno mismo, diríamoslo así, ¿no? Es complicado, ¿no? No por nada existe eso de conócete a ti mismo, ¿no? Y,
y, y todo lo demás, ¿no? Que es muy importante y muy complejo, diría yo, en esa relación de conocerse a uno mismo, ¿no? Y eso, reconocerse como una condición de oprimidos, ¿no? Y segundo, por ejemplo, al haberse reconocido como una categoría de oprimidos, ¿no? El segundo planteamiento que nos plantea y distingue, decía, de esta perspectiva marxista, es el hecho de no imaginarse, ¿no? Salir de esa condición de opresión o de oprimidos para constituirse en el imaginario de el opresor, ¿no? Es decir, esta es si se quiere, una especie de empantamiento, enfrascamiento en el cual muchas veces se cae, dice, ¿no? Y es un peligro, ¿no? Es decir, no es que se está saliendo de la condición o se debe salir de la condición de oprimidos para constituirse en opresores, ¿no? Y de otros oprimidos, ¿no? Eso es un aspecto, ¿no? Un tránsito en el cual se cae, dice, ¿no? Y que no es lo que nos plantea Freire definitivamente en esa subpedagogía, diríamos, liberadora, ¿no? Sino lo que nos plantea a la vez, ¿no? Es que se reconozca obviamente en su condición de oprimidos, se libere de esa condición, ¿no? De oprimidos, pero a la vez libere, ¿no? A sus opresores de esa condición de opresor. Es decir, que el opresor, ¿no? También se libere de esa condición de opresor. Ustedes me dirán qué planteamiento es eso, pero bueno, básicamente es un aspecto que yo diría muy noble definitivamente, tal vez muy utópico, pero un planteamiento, creo yo, de una perspectiva emergente, ¿no? Una perspectiva de una ecología de saberes, ¿no? Que nos permite no negar ni rechazar, ¿no? A la humanidad, sino tener a todos como un todo, ¿no? Bueno, eso como comentario. Nos plantea la ecología de saberes, ¿no? Como un aprendizaje, dice, desde el sur, a través de una epistemología, ¿no? Es decir, una nueva epistemología. Y como verán, el tema del sur, más allá de lo que sea un lugar, ¿no? Es una condición, ¿no? Es una periferia, es un aspecto negado, ¿no? Eso es la simbología del sur, ¿no? Y por lo tanto una epistemología del sur, ¿no? Es un conocimiento, ¿no? De los negados, ¿no? También en esta situación lo que nos está planteando, ¿no? El carácter monocultural, ¿no? Entre comillas, ya hemos visto, eurocéntrico, científico, occidental, etcétera, se enfrenta con una ecología de saberes, ¿no? No existe un solo conocimiento, no existe una sola cultura, existe una ecología de saberes, ¿no? Reconoce la pluralidad de conocimientos, incluido la ciencia moderna. Eso no nos hemos cansado de decir, ¿no? No se está negando definitivamente a la ciencia, ¿no? Sino se reconoce, ¿no? Esa pluralidad de conocimientos. Los conocimientos se entrecruzan e interactúan, ¿no? Existe un interconocimiento. La epistemología es inagotable, ¿no? Es pragmático, ¿no? Importante, complejo, que busca intersubjetividades, ¿no? Que tienen lugar, espacios, ritmos y tiempos, ¿no? Recurre a una tradición, perdón, a una traducción intercultural como categoría posabismal, ¿no? Eh, bueno, ese es el planteamiento en relación a lo que es una ecología de saberes, ¿no? Eh, bueno, muy bien, vamos a hacer un pequeño paréntesis, más que paréntesis, vamos a cederles la palabra a ustedes, estimados colegas, ¿no? A ver, quienes no participaron el día de ayer, estimada colega Nieves, ¿está en sala?
Nieves Pedroso. Sí, dicen, estoy aquí presente. ¿Me escucha? Bueno, sí, le escucho perfectamente. ¿Cómo está, estimada licenciada? Tal vez nos pueda hacer un comentario en relación a lo que hemos ido viendo y analizando. Sí, es interesante todo lo que vemos desde ayer, ¿no? Y viene sistematizando ya todo lo que estamos viendo desde un paradigma, más que todo el paradigma cultural, ¿no? Que obviamente dentro del enfoque educativo lo tenemos que ver, como usted bien dice, de una manera, y ya está inmersa en nuestros tiempos, ¿no? Que tenemos que ver para poder tener este tipo de, epistológicamente hablando, pragmáticamente. Y también había una consultita más, aparte de mi aporte. Hace rato, en el otro pensamiento anterior que mencionó, hablaba algo de sobrehumano. No sé, me quedé con la duda de a qué nos referimos específicamente. Perdón que haga retroceder, quería. Había Ya, un ¿en cuál campo diapositiva? en el otro, no, más adelante. En un punto donde habló, no, no, más adelante, más adelante. Pero la de colonialidad, no, más adelante. Una diapositiva antes de la que está mencionando ahorita, de los principios del ecológico. Ya no tenemos más. No, no, claro, esos fueron al inicio. No, continúe. De la última, la que está usted desarrollando ahorita, dice. Uh, anterior a esto, anterior al pensamiento ecológico. Mencionó algo de sobrehumano. Aquí, Subhumano tal vez. subhumano, claro, sí, subhumano, perfecto, ahí ya lo vi. Avanza operando sobre una línea abismal, sí, en un estado de línea visible, exacto. ¿A qué se refiere en esto? Avanza operando abismales que dividen lo humano de lo subhumano. Ya. Eh, Hemos indicado que esta es una línea imaginaria, ¿no? Entre donde existe una división, probablemente difícil de observar, ¿no? Pero existe, ¿no? Por ejemplo, la categoría humano, la categoría persona, con todos sus elementos, ¿no? Y la categoría, entre comillas, subhumano, no persona, carente, diríamos, de esa condición. Y eso obviamente, mire, está históricamente demostrado. Por ejemplo, los indios, decíamos en un inicio, eran cuestionados en su condición, de decir, son personas, o sea, son humanos o no son humanos. Y precisamente la categoría que se dio era una especie de pseudohumanos, ¿no? Una especie de subhumanos, que se parecen, pero no son, ¿no? Humanos como tal, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, es uno de los principios para el tema de la colonización, ¿no? Y ni qué decir, por ejemplo, de la categoría, por ejemplo, las personas negras, entre comillas, ¿no? Ellas definitivamente no eran personas, ¿no? Y esa es la razón y la justificación del por qué han sido esclavizados, ¿no? Básicamente estaban en una categoría eh, tal vez un poquito más de lo animal, entre comillas, porque a ese nivel y a ese grado era, ¿no? No nos olvidemos que han vivido o se ha vivido etapas de esclavismo, de esclavitud, en el cual precisamente los medios de producción, entre comillas, desde el punto de vista marxista, ¿no? Eran considerados a la esclavitud, ¿no? Y de ahí, obviamente, era la generación de nuevos esclavos, ¿no? Existen relatos, por ejemplo, en relación a lo que es Estados Unidos, entre comillas, en lo que siempre relacionamos en función a eso, en que, bueno, pues las mujeres, por ejemplo, eran destinadas exclusivamente a tener hijos, ¿no? Porque precisamente eran objeto de esa situación de medios de producción, ¿no? Y obviamente también a los varones, entre comillas, se los utilizaba eso para poder engendrar, ¿no? Y ahí se veía, por ejemplo, quienes tienen mejor, ¿no? Quienes son más robustos o ciertas cualidades. Bueno, eso es una parte de los relatos que se tiene en relación a eso. Pero también podemos ir en otro aspecto. Por ejemplo, ahora está bastante presente el tema de la educación inclusiva, por ejemplo, ¿no?
Y en tanto, y en relación a educación inclusiva, podemos referirnos a las personas con discapacidad, ¿no? Y esto no está lejos de nuestra legislación boliviana, inclusive, ¿no? En el sentido de quién era persona, ¿no? ¿Quién es persona, ¿no? En nuestra historia, digamos, de nuestra legislación, tenemos el hecho de que es persona quien haya nacido, ¿no? Vivo, primer elemento. Segundo elemento, que haya sobrevivido, entre comillas, 24 horas, día, ¿no? Otro dato, el que tenga, por ejemplo, forma humana, ¿no? Forma humana. Y de ahí, en algún espacio, es decir, estas personas no eran consideradas humanas, ¿no? Bueno, así podemos revisar bastantes, diría yo, ejemplos, ¿no? En relación a esto, ¿no? Del humano y lo subhumano, ¿no? No sé si me he dado a Claro, entender. ahora sí, sí, lo entiendo. Por ejemplo, cuando nacieron igual con discapacidad, ni tenían que ser registrados por las personas, hasta vivos, no tenían ni siquiera esa legalidad de... Sí, ahora sí. Gracias, Lisa. Ya, muy bien, muchas gracias, estimada Nieves, ¿no? Ya, muy bien, vamos a mm, proseguir. Ya finalizando con esta categoría de ecología de saberes, ¿no? Tal vez algunas mm, concepciones generales, en el sentido de que no hay ignorancia en general ni saber en general, ¿no? Y por lo que podemos deducir es que en relación al conocimiento, no existen culturas sin conocimiento, ¿no? No existen culturas vacías, ¿no? El solo hecho de existir, ¿no? El solo hecho de poder vivir, ¿no? Ya nos da cuenta de una forma, ¿no? De conocimiento, ¿no? Es decir, de una forma de cómo dominar el medio, la naturaleza, de canalizar elementos, ¿no? Para su supervivencia, ¿no? Es decir, estamos hablando de un tipo de conocimiento y por lo tanto no hay una ignorancia en general, ¿no? Ni un saber en general, ¿no? Eso es un aspecto importante, ¿no? Y fíjense, estos datos en relación a la ecología de saberes también lo podemos relacionar con el ámbito educativo, ¿no? Y creo en esa situación ya hemos avanzado y comprendido en esta situación en relación a lo que es el docente y estudiante, ¿no? Entre comillas, lo que se denominaba tabula rasa, es decir, sin conocimiento, ¿no? O la misma categoría alumno, ¿no? Sin luz, por así decirlo, ¿no? Es decir, todos tenemos conocimientos, ¿no? Todos aprendemos de todo. Las prácticas que no se fundamentan en la ciencia no son prácticas ignorantes. Reitero, creo que en relación al otro principio o categoría, fortalece o refuerza lo que hemos ido indicando, ¿no? La ignorancia es solo un panorama de descualificación cuando lo que está por ser aprendido es más valioso que lo que se está por olvidar. Bueno, es un dato, tal vez, miren, abierto, ¿no? Es decir, no es etnocéntrico en el sentido de que tal vez podemos deducir o por lo menos orientar en el sentido de que existirá diferentes tipos de saberes, ¿no? Diferentes conocimientos, ¿no? En los cuales unos probablemente resulten más pertinentes, más valiosos según el contexto que otros, ¿no? Y desde ese punto de vista, la ignorancia, entre comillas, ¿no? Puede ser ese pequeño pasaje en el cual posiblemente avanza, ¿no? A otro grado de, digamos, de conocimiento, ¿no? Finalmente, la utopía del interconocimiento consiste en aprender nuevos y extraños saberes sin necesariamente tener que omitir los anteriores y propios. Ya. Esta es la otra perspectiva que avanza en relación a este anterior elemento, ¿no? En el cual nos plantea ya el interconocimiento sin perder y olvidar, ¿no? Los conocimientos propios o anteriores, ¿no?
y diremos finalmente que el conocimiento es emancipación, ¿no? Esto en relación a la ecología de saberes. Muy bien. Un aspecto que diríamos así, un método, entre comillas, de lo que planteaba o plantea Boaventura de Sousa Santos en su Ecología de Saberes, es precisamente la traducción intercultural. Ustedes pueden leerlo. En mi perspectiva y en mi análisis, creo que es una, entre comillas, un método o una metodología todavía en construcción. Diría todavía falto de ciertos elementos, ya que también es, diría yo, bastante pionero en relación a lo que nos planteaba anteriormente esa utopía de un interconocimiento. Es decir, cómo establecemos una relación simétrica o horizontal o de igualdad, entre comillas, entre diferentes conocimientos, ¿no? Ya que hay cuestiones, diría yo, bastante explícitas, y ustedes me dirán, a ver, ¿qué estamos hablando, no? Por el hecho de que, bueno, hay un conocimiento, entre comillas, por ejemplo, como la tecnología, como una computadora, por así decirlo, frente a otro conocimiento, no sé, de una cultura que puede tener otro tipo de conocimientos, pero que obviamente no conoce ni ha manejado, entre comillas, la computadora. Entonces, obviamente vemos una cuestión desigual, asimétrica, ¿no? No existe equilibrio definitivamente. Y en esa situación, reitero nuevamente, obviamente este conocimiento se va a imponer frente a otro tipo de conocimiento, ¿no? Es decir, ¿y qué tipo de diálogo vamos a establecer ahí, ¿no? ¿Qué tipo de ecología de saberes, ¿no? ¿Qué tipo de diálogo, de interconocimientos, digamos, vamos a tener en ese sentido, ¿no? Definitivamente que no. Y ahí está el planteamiento de esto, de lo que es la traducción intercultural, ¿no? Y en ese sentido nos plantea, obviamente, de establecer un diálogo entre las culturas, no negarse, no eh, regocijarse un espacio y decir esto es así, punto, ¿no? Sino que abrirse también. Y por eso nos habla por ejemplo, el consenso transcultural, ¿no? Es una etapa, o sea, es necesariamente una condición, ¿no? Que tenga que haber consenso, no imposición, ¿no? Eh, por ejemplo, Catherine Walsh, en relación a lo que es la interculturalidad, nos habla, ¿no? De diferentes tipos de interculturalidad y para poder llegar a una interculturalidad crítica, ¿no? Creo a ese nivel estamos en el sentido de establecer un consenso, ¿no? No una interculturalidad funcional, ¿no? Que es un proceso, es decir, ya está bien. Manejamos, quién sabe, la cultura como folclore y en el fondo lo que queremos es precisamente imponer una relación, ¿no? No, y menos, digamos, una interculturalidad, digamos, impositiva, ¿no? No estamos definitivamente a ese nivel, estamos en un nivel, digamos, de una interculturalidad crítica, ¿no? Y de un consenso transcultural, ¿no? A partir de eso, plantea, ¿no? Esta ruta crítica metodológica de cómo traducir, ¿no? De cómo traducir, ¿no? Y se plantea estos pasos, ¿no? ¿Qué traducir, ¿no? ¿Entre qué, ¿no? ¿Cuándo traducir? ¿Quién traduce? ¿Cómo traducir, ¿no? El qué traducir implica una zona de contacto intercultural. Estamos hablando, vamos a decir, de dos poblaciones o de dos cuerpos culturales, ¿no? En el cual pretenden establecer esta relación de interculturalidad, ¿no? ¿Entre qué, no? La selección de los saberes y prácticas, dice, entre los cuales se realiza el trabajo de traducción, ¿no? Es decir, qué saberes, qué prácticas. Esto, obviamente, nos plantea, ¿no? Una reacción a una zona de contacto, ¿no? Esta es esa zona de contacto, ¿no?
¿Cuándo traducir? ¿No? Cuando este momento, dice, es resultado de una conjugación de tiempos, ritmos y oportunidades. Tal vez alguien diga, no nos está diciendo mucho, ¿no? Es decir, no es específicamente un tiempo en sí, ¿no? Es un momento y es una conclusión de momentos posiblemente que se da, ¿no? ¿Quién traduce? Y aquí identifica, ¿no? Grupos sociales, pueblos indígenas originarios, etc. Pero también dice intelectuales cosmopolitas, ¿no? Podemos decir también investigadores, ¿no? En el sentido de establecer una relación y un diálogo intercultural, ¿verdad? Eso. ¿Cómo traducir? ¿No? Nos plantea un trabajo argumentativo, ¿no? Plantea un conjunto de axiomas y reglas, el tema de la lengua, no solamente es lo que se dice, ¿no? Sino también lo que no se dice, ¿no? Es decir, los silencios, como una investigación, ¿no? De una entrevista, por ejemplo, cualitativa, ¿no? No solamente son lo que se dice, sino que también lo que se calla, ¿no? Parte gestual, quién sabe, un poco podemos relacionar en función a eso, ¿no? Del cómo traducir. Pero como he indicado, es todavía elementos en desarrollo, pero bueno, nos plantea la idea de que cómo establecer esta relación, ¿no? De diálogo intercultural, ¿no? Y precisamente ahí nos plantea que el objetivo de la traducción, ¿no? Entre saberes es crear justicia cognitiva a partir de la imaginación epistemológica, ¿no? El objetivo de la traducción entre prácticas y sus agentes implica crear las condiciones para una justicia global a partir de la imaginación democrática, ¿no? Y, y bueno, esta es la ruta crítica de la traducción intercultural, ¿no? Todo esto obviamente es consecuencia, ¿no? De un devenir histórico, ¿no? Eh, que lo señala en relación a un momento de rebelión, es decir, un momento en el cual tenga que levantar, digamos, la voz, revelarse, ¿no? De su condición, ¿no? Definitivamente, ¿no? De sometimiento. Un momento de sufrimiento humano, algo así como Chiliza, ¿no? Esta autora nos habla, por ejemplo, del dolor, ¿no? Como una etapa de su ruta metodológica, que es sentir, ¿no? Sentir lo que, y sufrir definitivamente lo que se ha negado, se ha rechazado, se ha ocultado, etcétera, ¿no? Y un momento de la continuidad de la situación de víctima y agresor, ¿no? Eh, es decir, no es un aspecto que se tiene que llegar estáticamente y paralizar, ¿no? Eso hemos reiterado, ¿no? No es que se va a quedar ahí, ¿no? Sino es el hecho de poder avanzar, ¿no? Abrirse, dialogar, ¿no? Con otros espacios y con otros segmentos, ¿no? Con otros conocimientos, ¿no? Con otras culturas, ¿no? Esto es lo que Boaventura lo ha denominado como traducción intercultural. Ya. Bueno, a partir de eso, obviamente, dentro del pensamiento emergente identificamos varias experiencias, varios aspectos en los cuales, ¿no? Se plantean estos objetivos, ¿no? De liberación, de emancipación, ¿no? De equilibrio, de saberes, ¿no? Y de descolonización, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no? Estamos señalamos lo siguiente, ¿no? De que no se trata de ver quién tiene la razón, sino de qué ofrece cada proyecto, ¿no? ¿Quiénes lo necesitan? ¿Quiénes se benefician de ellos?
quiénes son los agentes y los destinatarios tentativos de los proyectos emancipatorios y liberadores, ¿no? ¿Qué subjetividades se activan a través de dichos proyectos? Importa, dice, realmente la distinción aun cuando la emancipación tiene una dimensión universal que parece abarcar los intereses de toda la gente oprimida en el mundo, ¿no? Lo plantea en una manera de pregunta y quién sabe se cuestiona, ¿no? Si importa realmente esa distinción entre tipos de saberes o saberes ancestrales o saberes científicos, saberes occidentales, ¿no? Y miren que asume pues preguntas, ¿no? Críticas, ¿no? A sí mismo, diría yo, ¿no? Por lo que en relación a Fanon, ¿no? No se trata solo de descolonizar al colonizado, ¿no? Sino también al colonizador, ¿no? Se trata de liberarse de la matriz colonial de poder que sujeta a ambos, al colonizador y el colonizado. Bueno, creo yo en esto, Freire ha leído a Frantz Fanon y bueno, por ese su planteamiento que hacía en ese comentario en relación al opresor oprimido, ¿no? Y básicamente esto es lo que está señalando en estas líneas Frantz Fanon, ¿no? Que es uno de los pioneros, diría yo, teóricos en relación a lo que es esto, ¿no? De la decolonialidad. Lisa, una consultita antes de... Sí, ¿A qué se refiere cuando hablamos de matriz colonial? ¿A cuál matriz colonial o en qué perspectiva estaríamos hablando cuando menciona aquí liberarse de una matriz colonial? ya. Bueno, para efectos de comprensión, vamos a ver que existe varias categorías que son análogas, diría yo, en función a su significado, ¿no? Por ejemplo, como matriz colonial podemos entender como pensamiento eurocéntrico, ¿no? Como una categoría similar, ¿no? Y hemos entendido pensamiento eurocéntrico en sentido de interpretar, comprender, ¿no? Las realidades o la realidad bajo los supuestos y principios, ¿no? Digamos, categoriales, ¿no? De Europa, entre comillas, ¿no? Eso sería, digamos, eurocentrismo o pensamiento eurocéntrico, ¿no? Y en el sentido de este planteamiento de que se trata de liberarse de la matriz colonial de poder, ¿no? Nos está hablando precisamente de ese pensamiento, ¿no? Eurocéntrico vigente que pervive, ¿no? Aún en nuestros estados, en nuestros países, ¿no? No nos olvidemos las categorías, por ejemplo, de colonialismo interno o colonialismo o colonialidad también, ¿no? Del saber y del ser, ¿no? Y no es algo que haya, mmm, que se haya terminado, ¿no? Cuando los diferentes estados, en principios del siglo XIX, vale decir 1800, se han independizado y todos, bueno, hemos sido libres, independientes y soberanos, entre comillas. Eso no ha sido así, nos dice Dussel, nos dice Aníbal Quijano, ¿no? A eso nos estamos refiriendo con matriz colonial, estimada Nieves. Sí, ahí, gracias por la aclaración. Ya. Muy bien. Bueno, una de las experiencias que estamos citando en el documento de apoyo, que ustedes obviamente pueden explorar y buscar bibliografía y existe, ¿no? Es este encuentro de saberes, es decir, un proyecto para descolonizar los conocimientos universitarios, ¿no? Y hacemos referencia a la Universidad de Brasilia, ¿no? En esto que se ha denominado proyecto Encuentro de Saberes, ¿no? Inicialmente nos
nos plantea a partir precisamente de esa lucha, ¿no? De un segmento, ¿no? De poblaciones, de naciones, de pueblos indígenas que, conscientes de su condición, solicitan, piden, ¿no? Poder acceder a estos espacios de formación universitaria, ¿no? Y a partir de eso, o como justo probablemente es reconocimiento, se concede, ¿no? A partir de este acceso a la universidad, ¿no? Que se denomina este acceso por cuotas, es decir, que se da la posibilidad de que un conjunto de personas, obviamente en su condición, puedan ingresar a la universidad de manera directa, ¿no? Sin embargo, ¿no? Este proyecto, como lo estamos denominando, vamos a decir que no ha sido suficiente, sino que se ha llegado a dar un pasito más, diría yo. No sé cuál es el pensamiento, ¿no? En el sentido de que se invitan a sabedores afros e indígenas, ¿no? A la universidad a que puedan enseñar sus conocimientos, ¿no? ¿Y quiénes son estos saberes o sabedores, ¿no? Sabedores. Son chamanes, taitas, payes, artesanos, arquitectos tradicionales, artistas afros, músicos populares, etc. Es decir, es toda una comunidad de sabedores. Tal vez la característica de esto más puntual, vamos a decir que son personas que no están reconocidas, ¿no? Con un título, ¿no? Es decir, no tienen el título de licenciatura, no tienen un título de posgrado, ¿no? Dependiendo de los requisitos, obviamente, y por lo tanto, obviamente, no pueden acceder, ¿no? Pero a partir de este proyecto, lo que nos está planteando es que se invita, ¿no? Se posibilita de que estas personas, ¿no? Puedan ingresar, ¿no? Esto basados en ese reconocimiento, esa es su experiencia. En la práctica, esto se conoce también en nuestro contexto como experticia. Y ya les voy a contar que también tenemos en nuestro país este elemento, por ejemplo, de experticia. Experticia. Ya, es decir, estos sabedores dictan, ¿no? Un curso regular, ¿no? Pero a la vez, ¿no? Estos se articulan, ¿no? Con los docentes especializados de la universidad, ¿no? A estos se los denominan pares de los sabedores. Pares de los sabedores. Tal vez un poco, ustedes me dirán, ¿no? Cuestionando un poquito, teniendo duda de esa situación, de qué es lo que se va a enseñar y cómo se va a enseñar, tal vez fundamentalmente para poder acompañar el proceso mismo que ellos vayan a desarrollar, ¿no? Y así, esta es una experiencia de una universidad que ha posibilitado, ¿no? Y a eso saco a colación, ¿no? Como Estado boliviano, tenemos precisamente 3 universidades reconocidas, ¿no? En La Paz, en Cochabamba, ¿no? Y en Chuquisaca, ¿no? En relación a lo que son estas universidades indígenas, ¿no? La perspectiva es ese mismo horizonte, ¿no? Es el reconocimiento de un conjunto de saberes y conocimientos, ¿no? Pero también probablemente desde una perspectiva de diálogo de saberes o ecología de saberes. Pero es una experiencia, no sé qué opinión les merece. Les decía en el comentario, por ejemplo, el tema de la experticia, ¿no? Mm, mm, en la experiencia que he tenido, por ejemplo, en lo que es la universidad pedagógica, se ha considerado, ¿no? No de manera general, no de manera global, ¿no? No es una cosa, digamos, generalizada, sí de carácter excepcional, ¿no? En algunas situaciones, ¿no? El carácter de la experticia, ¿no? Y puedo citar, quién sabe, algún ejemplo
cómo se ha aplicado esta situación de experticia. Reitero, experticia en el sentido del reconocimiento a personas que no tienen, ¿no? esa condición de formación titulada, vamos a decir, ¿no? Titulada y avalada por un certificado, ¿no? Así. Tal vez aprovechando, no sé si alguien conoce algo de la experiencia, por ejemplo, de estas universidades indígenas o en relación a lo que hemos visto ahora como experiencia, ¿qué opinión les merece, no? Es posible, ¿no? Es permisible, tal vez dentro de nuestras concepciones, y tal vez reitero, si ustedes han tenido una experiencia en relación a eso. A ver, adelante, estimados colegas. A ver, vamos a llamar o invitar a Andrea. ¿Estará Andrea? Indica, por favor, Andrea. Ya. Vamos a... Dicen, buenas tardes, va a disculpar, no tengo buena conexión, se cortó la luz. Uy, uy, uy. Ya, Eh, adelante, colega. sí, según lo que usted iba comentando, me parece interesante los puntos que estamos tratando, ya que nosotros de manera general tenemos que estar abiertos, ¿no? A todo tipo de teorías y a todo tipo de aprendizajes, porque eso nos permite que nosotros podamos ampliar nuestros conocimientos. Y también sabemos que vivimos en un mundo globalizado y no podemos tapar el sol con un dedo. Debemos permitirnos adquirir diferentes tipos de saberes, de diferentes culturas, de diferentes territorios, lo cual nos permite a nosotros engrandecer nuestro conocimiento y más que todo saber nuestra historia, y no solamente de nosotros, sino a nivel general. No sé si me ha escuchado, Licen. Sí, se la ha escuchado perfectamente, estimada colega. Ya, muy bien. Tal vez alguien más desea participar. Dicen, en Adelante. esto en que usted menciona sobre bueno, las profesiones que no están certificadas, aquí mediante el ministerio ya hay esto lo que es la certificación de competencias, pues, ¿no? Que certifican a áreas que obviamente no han ingresado a tener un título, pero se les otorga un certificado por los años de estar desarrollando ese tipo de labores. Por ejemplo, están las trabajadoras gastronómicas, los que hacen carpintería, los músicos. Entonces, ya existe esta certificación mediante el ministerio que es muy beneficiosa, ¿no? Para todo este tipo de personas que no han accedido, como usted bien dice, a una universidad. Y esta experiencia mediante este proyecto sería muy factible, ¿no? Para ir ya haciendo una transversalidad más concreta y real en base a lo que queremos buscar, que sería propiciar estos interconocimientos, ¿no? Como usted menciona, donde la cultura no se vaya. Claro que en sí, según mi criterio, lo dicen es que la cultura no se va perdiendo, es cíclica, ¿no? Los saberes también son cíclicos, por ejemplo, usted bien hace rato mencionaba lo del COVID, todos no sabíamos muchos beneficios de las plantas medicinales, pero cuando apareció pues el COVID, todo el mundo buscábamos este tipo de conocimientos, no solamente en las zonas occidentales, aquí en las orientales igual se buscaba que la guayaba, que la guayabilla, que el eucalipto, o sea, renacieron nuevamente estos conocimientos, ¿no? Porque tampoco era de mezclar todas las hierbas, por ejemplo, ¿no? Teníamos que saber qué hierbas teníamos que saber mezclar y eso obviamente quien te lo dice una persona que haya tenido este conocimiento y estos saberes. Entonces, para mi criterio también la cultura es cíclica, ¿no? Los saberes también van desarrollándose y van gestionando. Ese sería mi comentario, Luis. Ya, muy bien, muchísimas gracias por su aporte. En efecto, ¿no? El subsistema de educación alternativa y especial, ¿no? Es el ente
sector que precisamente ha desarrollado como política esta certificación, ¿no? De capacidades, ¿no? De saberes y conocimientos de diferentes personas, ¿no? A nivel nacional, y esto ya es algo permanente, ¿no? Eso ni duda cabe, ¿no? Esa situación. En ese nivel, obviamente, se comprende, se entiende que se ha avanzado bastante como Estado plurinacional, como experiencia boliviana, ¿no? En relación a lo que es el reconocimiento de estos saberes y conocimientos, ¿no? De la misma manera, les decía, en la Universidad Pedagógica se ha tenido esa experiencia, ¿no? De experticia. Y a veces que no siempre hay un conocimiento eh, mm, que todos lo poseen, ¿no? Y una persona u otras personas, por ejemplo, lo poseen, ¿no? O lo tienen, pero no tienen esa cualidad, esa certificación, ¿no? Por ejemplo, un dato en relación eh, lo que es el braille, por ejemplo, ¿no? Eh, mm, Estas personas, vamos a decir, ciegas, ¿no? Como se denominan, es decir, imagínense, no han tenido esta posibilidad de poder acceder a espacios de formación, ¿no? Pero la necesidad les ha hecho de que puedan aprender definitivamente, ¿no? A comunicarse como tal, ¿no? Son pocas definitivamente las personas que han accedido a esta formación superior, ¿no? Y obviamente en ese sentido era requerible en esa situación, ¿no? Y a partir de eso se ha aplicado esto de la experticia como tal, ¿no? Bueno, muy bien. Existe, creo yo, muchos aspectos. Yo dejo como una tarea pendiente este hecho de que podamos tal vez interesarnos un poco más sobre lo que es la experiencia de las universidades indígenas en Bolivia y cómo ellos desarrollan estos procesos, ¿no? Hace poquito nada más sacaron sus convocatorias a participar como docentes, ¿no? Y obviamente tiene su particularidad estas universidades indígenas en Bolivia, ¿no? Muy bien. Ya. Para ir finalizando este análisis, obviamente, miren, la producción de conocimiento, es decir, se concretiza en la cuestión ontológica, que es el reconocimiento de la diversidad de realidades, ¿no? Epistemológica, ¿no? En los diversos conocimientos que existen, ¿no? Y que es lo que hemos estado también viendo y analizando pero también metodológica, diríamoslo, ¿no? O axiológica también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y esto va más en el sentido de lo metodológico, ¿no? De cómo esto se concretiza, ¿verdad? En un espacio ya más concreto, que sería el aula, ¿no? O el ámbito educativo, definitivamente, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, reconocemos la experiencia de las pedagogías críticas o pedagogía decolonial, en este caso, Catherine Walsh, ¿no? Que desde esa su experiencia en, en Ecuador, ¿no? Obviamente nos plantea, ¿no? Esta pedagogía, ¿no? En el sentido de que mm, posibilita, ¿no? La construcción, dice, de horizontes culturales más allá de la modernidad, ¿no? Es lo que hemos ido señalando, ¿no? Eh, es decir, que posibilite el pensamiento, ¿no? De esto, de la otredad, ¿no? De los otros, ¿no? Que posibilite el reconocimiento de esas voces acalladas, dice, de esas subjetividades, ¿no? Las historias, las experiencias, ¿no?